Sermón tercero. Si hacemos las cosas por la ley, ¿esto puede salvarnos? Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 30. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Cuál es el problema más grande del hombre? Él vive con muchas ilusiones mal tomadas. Lucas capítulo 10 versículo 27 dice: Haz esto y vivirás. Las personas viven con muchas ilusiones mal tomadas. Esto se debe a que ellos son especialmente vulnerables a este respecto. Ellos se ven como inteligentes, pero pueden ser engañados con facilidad y son inconscientes de su aspecto malicioso. Nacemos sin conocernos a nosotros mismos, pero estamos viviendo como si nos conociéramos. Como las personas no se conocen a sí mismas, la Biblia nos dice que somos pecadores. Las personas hablan sobre la existencia de sus propios pecados. Y ocasionalmente, parece que las personas son incapaces de hacer buenas cosas y están tan inclinadas a caracterizarse a sí mismas como buenas. Quieren ostentar y mostrar sus buenas obras. Dicen que son pecadoras, pero actúan como si fueran buenas. Ellos no saben que no son buenos ni tienen la capacidad de hacer cosas buenas, pero tratan de engañar a otros y de vez en cuando aún se engañan a sí mismos. No podemos ser maliciosos completamente. Hay algo bueno en nuestro corazón. Entonces ellos miran a otros y se dicen a sí mismos: Ojalá no lo hubiera hecho. Sería mucho mejor si él no lo hubiera hecho. Él habría sido mucho mejor si hubiera hablado de esta manera. Pienso que sería mejor rogar al Evangelio en tal manera. Él fue redimido antes que yo. Entonces pienso que él debe actuar como una persona que ha sido redimida. Fue redimida recientemente, pero si aprendo más, lo voy a hacer mucho mejor que lo hizo él. Ellos están afilando sus cuchillos en su corazón. Solo tiene que esperar, va a ver que no soy como usted. Entonces, ¿piensa que usted es superior a mí? Solo tiene que esperar. Esto está escrito en la Biblia, que los últimos serán los primeros. Sé que esto se aplica a mí. Espere y voy a mostrarlo. Las personas se engañan a sí mismas. Aunque él hiciera las cosas de la misma manera que ellos lo hicieron, si él estuviera en su lugar, él los juzgaría a ellos. Cuando él está en pie en el púlpito, de repente empieza a murmurar y es consciente de su atavío. Cuando se les pregunta si la gente puede hacer el bien, la gente responde que no, pero solo con sus labios, porque en sus corazones piensan que ellos sí pueden. Así que lo intentan hasta que mueren. Ellos piensan que tienen la bondad en su corazón y que tienen la capacidad de hacer cosas buenas. También piensan que ellos mismos son tan buenos, sin tener en cuenta que hace tanto tiempo nacieron de nuevo. Aún los que han alcanzado grandes progresos en el servicio de Dios piensan: puedo hacer todas las cosas para el Señor. Pero si quitamos al Señor de nuestra vida, ¿podemos hacer cosas buenas de veras? ¿Existe lo bueno en el hombre? ¿Podemos vivir haciendo cosas buenas? Él no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Donde quiera que el hombre trate de hacer algo por sí mismo, comete pecados. Algunas personas dejan a un lado a Jesús después de ser redimidos y tratan de hacer cosas buenas por sí mismos. Hay solo lo malo en nosotros mismos. Solo podemos practicar lo malo. Por nosotros mismos, aun los que han sido salvados, solo podemos cometer pecados. Esta es la realidad de nuestra carne. ¿Qué estamos haciendo siempre?
¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. En nuestro libro de elogio, Elogia al Señor, hay una canción que dice: sin Jesús solo murmuramos. Nosotros no merecemos nada como un barco que cruza el mar sin la vela. Sin Jesús solo podemos cometer pecados porque somos malvados. Solo después de ser salvados podemos hacer obras justas. El apóstol Pablo dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Romanos capítulo 7, versículo 19. Si una persona está en Jesús, no importa, pero cuando no está en Jesús intenta hacer buenas obras. Pero cuanto más lo intenta, más mal hace. Incluso el rey David tuvo el mismo carácter. Cuando su país estaba en paz y prosperidad, una noche fue a dar un paseo. Entonces vio fotos seductoras y se entregó al placer sexual. ¿Qué parecía cuando él se había olvidado del Señor? Él fue de veras malo. Él mató a Urías y tomó a su esposa, pero no podía ver lo malo en sí mismo. Justificó sus acciones. Un día, el profeta Natán vino a verlo y dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4. David dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Su ira fue muy grande. Entonces dijo: él tiene mucho como prosperidad. Él puede tomar uno de sus animales. Pero él tomó el único cabrío macho de la persona pobre para preparar la comida para su huésped. Él tiene que morir. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Si no seguimos a Jesús y no estamos con él, aun los que han nacido de nuevo pueden ser como él. Esto puede aplicarse a todas las personas, aun a los que tienen mucha confianza. Siempre tropezamos, practicamos lo malo sin Jesús. Entonces estamos agradecidos de nuevo porque Jesús nos salvó sin hacer caso de lo malo en nuestro corazón. Quiero descansar debajo de la sombra de la cruz. Nuestro Señor descansa debajo de la sombra de la redención de Cristo. Pero si partimos de la sombra y nos vemos a nosotros mismos, no podemos descansar jamás. Dios nos dio la justicia de la confianza ante la ley. ¿Qué va primero, confianza o ley? La confianza. El apóstol Pablo dijo que Jesús nos dio la justicia antes que la confianza. Él se la dio a Adán y Eva, a Caín y Abel, después a Set y Enoc, y Noé, después a Abraham, después a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos. Aun sin la ley, ellos se hicieron justos ante Dios a través de la confianza en su palabra. Ellos recibieron bendición a través de la confianza en su palabra. Y después, los descendientes de Jacob vivieron en Egipto como esclavos durante 400 años debido a José. Después Dios les permitió salir hacia la tierra de Canaán a través de Moisés, pero durante los 400 años de esclavitud, ellos se habían olvidado de la justicia de la fe. Por eso Dios les permitió cruzar el Mar Rojo a través de su milagro, y les llevó al desierto. Cuando ellos llegaron al desierto del pecado, Él les dio la ley en el monte Sinaí. Él les dio los 10 mandamientos que contienen 613 artículos detallados de la ley. Soy el Señor tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Deja a Moisés llegar al monte Sinaí y voy a daros la ley. Dios dio a Israel la ley. Él les dijo la ley y entonces ellos tuvieron el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Esto fue para hacerles saber lo que Él quiere
lo que Él no quiere, y para revelar su justicia y su santidad. Todo el pueblo de Israel, que había sido esclavizado en Egipto durante 400 años, cruzó el Mar Rojo. Ellos no habían visto al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos no le conocían. Y cuando ellos estaban viviendo como esclavos durante unos 400 años, se habían olvidado de la justicia de Dios. Entonces, no tenían un líder. Jacob y José fueron sus líderes, pero ellos murieron. Parecía que José había fracasado al pasar la confianza a sus hijos, Manasés y Efraín. Por eso, para ello, fue necesario buscar de nuevo a su Dios y verle a Él, porque se habían olvidado de la justicia de la fe. Entonces Dios les dio la justicia de la fe primero y después les dio la ley para traerlos de nuevo hacia Él. Para salvar a Israel, para hacerlos ser su pueblo, el pueblo de Abraham, Él les pidió ser circuncidados. Su propósito al llamarlos fue primero hacerles saber que Dios existe, estableciendo la ley, y segundo, que ellos son pecadores ante Él. Él quiso que ellos volvieran a Él y se hicieran su pueblo por ser redimidos a través del sacrificio de la redención que Él les había dado. Y Él les hizo a ellos ser su pueblo. El pueblo de Israel fue redimido a través de la ley, el sistema de sacrificios, por confiar en el Mesías que vendría después. Pero el sistema de sacrificios también se había desvanecido con el tiempo. Vamos a ver cuándo ocurrió. En Lucas capítulo 10, versículo 25, cierto intérprete de la ley intentó probar a Jesús. El intérprete era un fariseo. Los fariseos fueron un pueblo conservador que trató de vivir con su palabra. Ellos fueron el pueblo que trató de proteger a su país primero y después vivir con su palabra. Entonces existían los zelotes, que fueron muy impetuosos y tuvieron la tendencia de recurrir a la violencia para alcanzar su visión, la independencia de Israel. ¿A quién vino a encontrar Jesús? A los pecadores sin pastor. Existen personas como ellos todavía en estos días. Ellos dirigen los movimientos sociales con eslóganes como «Salve a las personas oprimidas de la nación». Ellos confían en que Jesús vino a salvar a los pobres y a los oprimidos. Por eso, ellos aprenden la teología en los seminarios teológicos, toman parte en políticas y tratan de entregar lo despojado en todos los sectores de la sociedad. Ellos son los que insisten: déjanos a todos nosotros vivir por la ley santa y misericordiosa, vivir con la ley, por sus palabras. Pero ellos no conocen el significado exacto de la ley. Tratan de vivir por la letra de la ley, pero no conocen la revelación divina de la ley. Entonces, podemos decir que no había profetas, servidores de Dios, por más o menos 400 años antes de Cristo. Y ellos se convirtieron en un rebaño de machos cabríos sin un pastor. Ellos no tuvieron la ley ni un líder. Dios no se reveló a través de los líderes religiosos hipócritas de aquel entonces. El país había sido una colonia del Imperio Romano. Entonces Jesús dijo al pueblo de Israel que le siguieran a él hacia el desierto, que no los dejaría con hambre. Él se compadeció de los machos cabríos sin pastor. Había muchos que estaban sufriendo en aquel entonces. Y los intérpretes de la ley fueron los que tuvieron los derechos inapelables. Los fariseos eran del linaje de Israel, del judaísmo, y estaban muy orgullosos. Y este intérprete de la ley preguntó a Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 25, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Le parecía que no había una persona mejor que él mismo entre el pueblo de Israel. Entonces, este intérprete de la ley, el que no había sido redimido, le desafió a él, diciendo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Este intérprete de la ley es un reflejo de nosotros mismos. Él le preguntó a Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Después Jesús le dijo,
Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Él desafió a Jesús, aunque él mismo no sabía que era un malicioso, una masa de pecados que no podía hacer cosas buenas jamás. Entonces Jesús le preguntó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la ley? Somos pecadores que no pueden cumplir de ninguna manera la ley. ¿Cómo lees? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Cómo lees? Esto significa cómo puede usted saber y entender la ley. Como muchas personas hacen en estos días, este intérprete de la ley también pensó que Dios le dio la ley para que él la cumpliera. Entonces respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley no tuvo culpa. Él nos dio la ley perfecta. Él nos dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es justo para nosotros amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero esto fue la palabra santa que no puede ser cumplida de ninguna manera. ¿Cómo lees? Significa que la ley es justa, pero ¿cómo usted puede entenderlo? El intérprete de la ley pensó que Dios la dio para que la cumpliera. Pero la ley de Dios fue dada para que conociéramos nuestros defectos y expusiéramos nuestras iniquidades de manera completa. Esto expone nuestros pecados. Has cometido pecados. Matas cuando te mandé que no matases. ¿Por qué me desobedeces? La ley expone los pecados en el corazón de las personas. Supongamos que cuando estaba en camino para venir aquí, vi unos melones maduros en el campo. Dios me advirtió por la ley: no cojas esos melones para comer. Vas a deshonrarme si lo haces. Sí, Padre. El campo pertenece al Señor. Entonces no puedes cogerlos. Sí, Padre. En el momento en que escuchamos la ley, de que no podemos cogerlo nunca, sentimos un instinto fuerte de cogerlos. Los pecados de las personas son exactamente así. Dios nos dijo que no hiciéramos cosas malas. Dios puede decir esto, pues Él es santo, pues Él es completo, pues Él tiene la capacidad de hacerlo. En cambio, nosotros no podemos escapar nunca de los pecados y no podemos hacer nunca cosas buenas. No tenemos nunca cosas buenas en nuestro corazón. La ley dice nunca. Esto fue estipulado con la palabra nunca. ¿Por qué? Porque las personas tienen una masa de pecados en su corazón. Cometemos adulterio porque tenemos adulterio en nuestro corazón. Debemos leer con cuidado la Biblia. Cuando empecé a confiar en Jesús, estuve de acuerdo con la palabra. Leí que Jesús murió en la cruz por mí y no pude dejar de llorar. Soy una persona tan maliciosa y Él murió por mí en la cruz. Mi corazón se encogió y empecé a confiar en Él. Después pensé: si voy a confiar en Dios, voy a confiar de acuerdo con la palabra. Cuando leí Éxodo capítulo 20, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces yo rogaba con arrepentimiento de acuerdo con esta palabra. Busqué en mi memoria para ver si había tenido otros dioses ante Él. ¿Había tomado su nombre en vano o si había orado ante otros dioses? Me di cuenta de que yo había orado a otros dioses varias veces durante los ritos en honor de mis antepasados. He cometido el pecado de tener otros dioses ajenos. Entonces yo rogaba con arrepentimiento: Señor, he rendido culto a ídolos. Debo ser juzgado por eso. Por favor, perdona mis pecados. No voy a hacerlo de nuevo. Por tanto, un pecado fue tratado. Luego, traté de pensar si había tomado su nombre en vano. Por consiguiente, recordé que cuando empecé a confiar en Jesús, yo fumaba. Mis amigos me dijeron: ¿estás deshonrando a Dios por fumar? ¿Como un cristiano se puede fumar? Esto fue tomar su nombre en vano, ¿no lo fue? Por favor, perdóname de nuevo, Señor. Tomé tu nombre en vano. Por favor, perdóname. Voy a dejar de fumar. Por eso traté de dejar de fumar, pero continué encendiendo y apagando el fuego durante un año. Fue realmente difícil, casi imposible dejar de fumar.
pero por fin dejé de fumar completamente. Sentí que otro pecado había sido tratado. El próximo fue: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto significa no hacer otras cosas el domingo, no hacer negocios ni gastar dinero. Por eso dejé de hacer estas cosas también. Después venía: honra a tu padre y a tu madre. Los he honrado cuando estaba lejos de ellos, pero cuando estaba cerca siempre había problemas. Oh Señor, he cometido pecados ante Dios. Por favor, perdóname, rogaba con arrepentimiento. Pero no podía honrar más a mis padres porque ellos estaban muertos. ¿Qué podía hacer? Señor, por favor, perdona a este pecador que no vale la pena. Moriste en la cruz por mí. ¿Cómo estaba de agradecido? De esta manera pensé que había tratado mis pecados uno a uno. Había otras leyes tales como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Me di cuenta de que no había cumplido ni una de estas. Rogaba todas las noches. Vamos a hablar de esto. Cuando pensaba en la crucifixión de Jesús, fui capaz de sentir cuán doloroso fue esto. Y Él murió por nosotros, que no podíamos vivir con sus palabras. Lloraba todas las noches pensando cómo le amaba y le daba gracias a Él por darme un placer real. Mi primer año de asistir a la iglesia fue en general muy fácil, pero los próximos 2 años fueron muy difíciles porque debía pensar mucho más seriamente en mis lágrimas. Cuando las lágrimas no salían, de vez en cuando iba a rogar en las montañas y ayunaba durante 3 días. Por consiguiente, las lágrimas volvieron. Fui empapado en mis lágrimas, volví a la sociedad y lloré en la iglesia. Las personas alrededor de mí dijeron: «Tú has sido mucho más santo con tus ruegos en las montañas». Pero las lágrimas inevitablemente se secaron de nuevo. Esto se puso muy difícil al 3er año. Pensaba en las cosas malas que yo había hecho a mis amigos y cristianos y lloré de nuevo. 4 años después de esto, las lágrimas se quedaron secas de nuevo. Había lágrimas en mis ojos, pero no brotaban más. 5 años después, no podía llorar, aunque lo había intentado muchas veces. Después, mi nariz empezó a gotear. Después de más de 2 años de esto, sentí asco de mí mismo, y Dios me hizo volver a la Biblia de nuevo. La ley es para el conocimiento del pecado. ¿Qué debemos entender de la ley? Que no podemos cumplir nunca la ley. En Romanos capítulo 3:20 leemos: «Por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Consideré esto como un mensaje personal del apóstol Pablo, y solo confié en las palabras que escogí. Pero después de que mis lágrimas se secaran, no podía continuar mi vida de fe. Entonces cometía pecados de manera repetitiva y me di cuenta de que tenía pecados en mi corazón y que era imposible vivir por la ley. No podía soportarlo, pero no podía descartar la ley porque confiaba en que ésta fue dada para ser obedecida. Por fin, me hice un intérprete de la ley como los que se ven en la Sagrada Escritura. Entonces era muy difícil mantener una vida de fe. Tenía tanto pecado que mientras leía la ley me daba cuenta cada vez en que violaba cualquiera de los 10 mandamientos en mi corazón. Pecar de corazón también es pecar, y yo me había convertido en un creyente de la ley sin darme cuenta. Cuando cumplía la ley me sentía feliz, pero cuando no podía cumplir la ley me sentía muy mal, miserable y triste. Finalmente me convertí en un hombre desesperado. Si desde el principio me hubieran enseñado: no, hay otro significado de la ley. Esto le muestra que usted es una masa de pecados. Usted tiene amor al dinero, al sexo opuesto y a las cosas que son bellas para ver. Usted tiene cosas que ama más que a Dios. Usted quiere perseguir las cosas del mundo. No le he dado la ley para que la cumpliera, sino para que supiera que es un pecador en su corazón. Si alguien me hubiera enseñado esta verdad entonces, no habría sufrido durante 10 años. El resultado fue que viví bajo la ley durante 10 años antes de darme cuenta de esto. El 4º mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto significa que no debemos trabajar el domingo. Esto significa
que deberíamos caminar, no tomar algo si estamos viajando lejos. Y yo pensé que debía caminar hasta el lugar en donde iría a predicar para santificar. Al final, estuve a punto de predicar la ley. Entonces pensé que tenía que practicar lo que iba a predicar. Esto fue muy difícil entonces y estuve a punto de abandonarlo. Como está escrito, ¿cómo lees la ley? No pude entender esta pregunta y sufrí durante 10 años. El intérprete de la ley lo entendió mal también. Él pensó que si obedecía la ley y vivía con cuidado, sería bendito ante Dios. Pero Jesús le dijo, ¿cómo lees? Sí, bien has respondido, haz esto y vivirás, pero si no lo haces morirás. El resultado del pecado es la muerte. Morirás si no lo haces. Lo opuesto de vida es muerte. ¿No es así? Pero el intérprete de la ley no lo entendió todavía. Este intérprete de la ley somos nosotros, ustedes y yo. Yo estudié teología durante 10 años. Trataba todo, leía todo y hacía todo tal como ayunar, tener visiones y hablar en otras lenguas. Leí la Biblia durante 10 años y esperaba alcanzar algo, pero espiritualmente era un ciego. Esta es la razón por la cual un pecador tiene que encontrar a alguien que pueda hacerle entender que Él es nuestro Señor Jesús. Después de que Él se da cuenta de esto, de que, nunca podemos cumplir la ley, aunque lo intentemos, moriremos intentándolo. Pero Jesús vino para salvarnos con el agua y el Espíritu. ¡Aleluya! Podemos ser redimidos por el agua y el Espíritu. Esto es gracia, el regalo de Dios. Por eso alabamos al Señor. Fui afortunado, por eso pude escapar de la desesperación, pero algunos pasan toda su vida estudiando teología en vano, y nunca entienden la verdad hasta el día de su muerte. Algunos tienen fe durante décadas, pero nunca nacen de nuevo. Dejamos de ser pecadores cuando nos damos cuenta de que nunca podemos cumplir la ley. Entonces estamos en pie ante Jesús y escuchamos el Evangelio por el agua y el Espíritu. Cuando vemos a Jesús, podemos escapar de todos los juicios, de todas las condenas. Somos los peores pecadores, pero nos hacemos justos porque Él nos salvó por el agua y la sangre. Jesús nos dijo que no podemos vivir en su voluntad. Él lo dijo al intérprete de la ley, pero éste no entendió. Entonces Jesús le contó una historia para ayudarle a entender. ¿Qué hace fracasar a las personas en la vida de fe? El pecado. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesús le dijo que él sufría en toda su vida como este hombre que fue golpeado por unos ladrones y terminó medio muerto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó es el mundo secular y Jerusalén significa la ciudad de la religión, la ciudad de la fe, de los fanfarrones de la ley. Esto significa que si confiamos en Cristo como nuestra religión, no podemos escaparnos de ser arruinados. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Jerusalén fue una ciudad grande con una población grande. Había un sumo sacerdote, unos sacerdotes, levitas y muchos hombres sobresalientes de religión. Había muchos que conocieron bien la ley. Entonces ellos trataban de vivir de acuerdo con la ley, pero fracasaron finalmente y se encaminaron a Jericó. El hombre se encontró con los ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó y fue desnudado. Ser despojado significa que él perdió su justicia. Para nosotros es imposible vivir por su ley, vivir de acuerdo con la ley. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 20. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Espero hacer buenas cosas y vivir en su palabra, pero hay maquinaciones perversas, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios,
avaricias, maldades, engaño, desvergüenza, envidia, maledicencia, arrogancia y estupidez en el corazón del hombre. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque estos están en nuestro corazón y salen de vez en cuando, hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que debemos hacer. Continuamos haciendo estas malas cosas en nuestro corazón. Lo que el diablo hace es darnos el impulso de cometer pecados. Los pecados dentro del corazón de un hombre. ¿Podemos vivir por la ley? No. Esto está escrito en Marcos 7. No hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Él está hablándonos de que hay las maquinaciones perversas, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, engaño, desvergüenza, envidia, maledicencia, arrogancia y estupidez en el corazón de un hombre. Todos nosotros tenemos homicidios en nuestro corazón. No hay ninguna persona que no cometa homicidio. Las madres les gritan a sus hijos: «No, no lo hagas, te digo que no lo hagas. Voy a matarte por esto». Esto es homicidio. Usted puede matar a su hijo con sus palabras incautas. Nuestros hijos pueden vivir porque ellos escapan rápidamente de nosotros, pero si emitimos nuestra cólera en ellos, ellos van a morir. ¡Oh, mi Dios, ¿por qué lo hice? Vemos contusiones en nuestros hijos después de golpearlos y pensamos que fuimos unos locos. Actuamos de esta manera porque tenemos homicidio en nuestro corazón. Entonces, ¿y si lo que no quiero, eso es lo que hago, significa que hacemos malas cosas porque somos malos? Y es muy fácil que Satanás nos seduzca para cometer pecados. Supongamos que un hombre que no ha sido redimido está en una cabaña durante 10 años, mirando la pared y meditando como Sun Chol, el gran monje coreano. Esto es bueno cuando él está sentado dando a la pared, pero alguien tiene que traer comida y llevarse la inmundicia. Entonces, él tiene que tener contacto con alguien. Esto no puede ser problema si ese alguien es un hombre, pero supongamos que es una mujer hermosa. Si él ve a la mujer hermosa, todos sus esfuerzos van a ser vanos, porque pensará: no voy a cometer adulterio. Lo tengo en mi corazón, pero tengo que superarlo. No, sal de mi corazón. Pero su voluntad desaparece en el momento en el que ve a la mujer. Después de que vea la mujer, él ve su corazón. 5 años de trabajo duro, todo se convierte en nada. Para Satanás es muy fácil quitar la justicia de una persona. Todo lo que tiene que hacer es darle un impulso pequeño. Cuando una persona se esfuerza sin ser redimida, continúa entrando en los pecados. Él sirve con fe todos los domingos, ayuna durante 40 días, 100 días de ruegos de madrugada, pero Satanás le seduce con las buenas cosas de la vida. Quiero darte una posición importante en la compañía, pero tú eres cristiano y no puedes trabajar los domingos. Esta es una posición muy importante. Tal vez puedas trabajar 3 domingos e ir a la iglesia solo una vez al mes. Entonces vas a gozar de prestigio grande y vas a recibir mucho dinero. ¿Qué te parece? Con esto, 100 personas de cada 100 serían compradas. Si esto no funciona, existen los que tienen un lado débil hacia la mujer. Satanás pone una mujer delante de los hombres y se olvidan de Dios al instante. Esto demuestra que la justicia de la persona está desnuda. Si tratamos de vivir por la ley, todos nosotros al fin tendremos heridas de pecados, dolor y pobreza. Perderemos toda justicia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Esto significa que aunque tratamos de quedarnos en Jerusalén por vivir por la voluntad de Dios Santo, vamos a dar traspiés de manera repetida debido a nuestra debilidad y vamos a ser arruinados. Después rogamos en arrepentimiento ante Dios: Señor, he cometido pecados, por favor, perdóname. No voy a repetirlo de nuevo. Prometo que esta vez va a ser la última de veras. Te ruego que me perdones solo esta vez. Pero las personas no pueden vivir en este mundo sin cometer pecados.
Él puede ser capaz de evitarlo unas veces, pero es imposible no cometer pecados. Entonces se comete pecados de nuevo. Señor, por favor, perdóname. Si esto continúa, él va a alejarse de la Iglesia, la religión. Él se aleja de Dios debido a sus pecados y él va a terminar en el infierno. Viajar a Jericó significa entrar en el mundo secular, acercándose al mundo y alejándose de Jerusalén. Al principio Jerusalén está todavía cerca, pero como el ciclo de cometer pecados y arrepentirnos es repetitivo, nos encontramos entrando a pie en Jericó, entrando sumamente en el pecado. ¿Quién puede ser salvado? Quien se rinde de tratar por sí mismo. ¿Con quién se encontró el hombre en su camino a Jericó? Se encontró con ladrones. El que no vive en la ley se hace como un perro humilde, que bebe, duerme y orina en cualquier lugar. Este perro se despierta al día siguiente y bebe de nuevo. Un perro humilde come su propio estiércol. Por eso es un perro. Él sabe que no debe beber. Él se arrepiente por la mañana, pero bebe de nuevo. Esto es como el hombre que se encontró con ladrones de camino a Jericó. Él fue herido y dejado medio muerto. Hay solo pecado en su corazón. Esto es lo que un hombre es. Las personas confían en Jesús y viven por la ley en Jerusalén, pero son dejados con un solo pecado en su corazón. Todo lo que ellos tienen que mostrar para su vida religiosa son las heridas de los pecados. Los que tienen pecados en su corazón van a ser arrojados al infierno. Ellos lo saben, pero no saben qué deben hacer. ¿No hemos estado en esta misma situación? Sí, nosotros fuimos iguales. El intérprete de la ley, que malentendió la ley de Dios, se esfuerza en toda su vida, pero su fin termina en el infierno, con heridas. Él es nosotros, ustedes y yo. Solo Jesús puede salvarnos. Hay muchas personas inteligentes alrededor de nosotros y ellas están orgullosas con lo que saben. Todas ellas pretenden vivir por la ley de Dios. Ellas no pueden ser honestas por sí mismas. No pueden llamar a las cosas por su nombre y siempre están ocupadas tratando de parecer fieles. Entre ellos hay pecadores en el camino de Jericó, los que fueron golpeados por los ladrones y los que casi fueron asesinados. Debemos saber cuán débiles somos nosotros ante Dios. Debemos admitir ante Él: Señor, voy a ir al infierno si no me salvas. Por favor, sálvame. Voy a ir a donde quiera que tú quieras, aunque haya mucha dificultad. Si me permites escuchar el Evangelio verdadero. Si me dejas, voy a ir al infierno. Te ruego que me salves. Los que saben que se están encaminando al infierno si abandonan el tratar por sí mismos y viven dependientes del Señor pueden ser salvados. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Debemos saber que somos como la persona que se encontró con los ladrones.